El hombre es capaz de Dios gracias a la búsqueda de la felicidad y la trascendencia. Para esto hay que hablar de naturaleza humana y felicidad, de experiencias transformadoras y de dimensión trascendente. Existen diversas formas de felicidad. La felicidad dual, que son los vínculos humanos y los logros personales, o la verdadera felicidad, que es cuando los deseos personales se subordinan por valores trascendentes, que impulsan el crecimiento psicoespiritual. En la vida del hombre existen experiencias como las experiencias límite, que demuestran la fragilidad del ser humano y de cómo es necesaria la trascendencia, y de experiencias cumbre, la plenitud, el asombro y la conexión con lo absoluto, y ambas transforman la visión del ser humano en el mundo. Las tradiciones religiosas vinculan la felicidad con la armonía cósmica, la liberación del sufrimiento y la comunión con Dios. Requiere de un sentido último de la vida y práctica de virtudes éticas. Con esto se tiene que hablar de religión, razón y fe, de conocimiento de Dios, de teología y diálogo entre la fe y la razón. La experiencia religiosa es el encuentro con el totalmente otro que transforma ética personal, cultura y la visión del mundo. Los modelos religiosos son formas en que la humanidad ha buscado, experimentado y conceptualizado lo divino a lo largo de la historia y de diversas culturas. El teísmo primitivo, politeísmo, modelos cosmológicos orientales o el monoteísmo israelita son ejemplos de esto. Las diferencias entre estas son aspectos cosmológicos e históricos. El tiempo lineal o el tiempo cíclico, el Dios inmanente o un Dios trascendente. El conocimiento de Dios se da a través de la razón y la revelación. La razón puede acceder a la existencia de Dios mediante los argumentos de causalidad, del orden armonioso y bello del universo, o del deseo humano de sentido y trascendencia. La revelación se comprende por revelación natural, a través de la creación y la razón, y de revelación sobrenatural, la autocomunicación divina necesaria para la salvación. La fe redimensiona la vida y las posibilidades humanas. La teología contemporánea busca acceder a Dios mediante la experiencia humana y la reflexión sapiencial. Y para terminar, eh, filósofos cristianos como Santo Tomás de Aquino argumentan la necesidad de la fe y la razón para el diálogo científico, o San Agustín, que explica cómo es necesario creer para entender, ya que la fe transforma, enriquece y precede el entendimiento. Bueno, en la segunda unidad se va a hablar de cómo Dios se revela a sí mismo, cómo Él se muestra a las personas a lo largo de la historia, ya que este no se queda callado ni distante, sino que siempre se fue revelando paso a paso, en momentos reales y con personas concretas, con el propósito de formar una relación con la humanidad, mostrar su amor y finalmente llegar hasta Jesús. Vamos a ver cómo Dios en la historia, bueno, se va revelando en 6 diferentes momentos clave de la historia. Primero tenemos a Abraham y el pacto. ¿Qué pasa? En su momento Dios llama a Abraham y le promete que va a tener una familia muy grande, una tierra, y que por medio de él todas las naciones serán bendecidas. Ahí es donde empieza la historia de Israel, el cual es el pueblo elegido. Y es en el primer momento donde Dios se revela. Luego tenemos el éxodo y libertad, y mucho tiempo después, en este mismo pueblo, ¿qué pasa? Que Israel cae en la esclavitud de Egipto, por lo cual Dios lo que hace es liberar al pueblo usando a Moisés para guiarlos. Así que ahí vemos que Dios no es indiferente, sino que también escucha, actúa y salva. Como tercero tenemos la ley en el Sinaí, que este es un momento clave ya que cuando llegan al monte Sinaí, Dios da los 10 mandamientos, que son más que reglas, es una guía para vivir en relación con Dios y con los demás. Muestran el corazón de Dios. El cuarto momento clave tenemos a los profetas y las advertencias, ya que con el tiempo el pueblo se va alejando de Dios, va perdiendo la relación, entonces lo que hace Dios es mandar profetas, como Isaías o Jeremías, para recordar al pueblo lo que de verdad importa, que es vivir con justicia, amor y fidelidad. Este es otro momento clave en la historia de cuando Dios se revela a sí mismo. Luego tenemos el exilio y fe,
Este es uno de los peores momentos donde el pueblo es llevado al exilio en Babilonia, ya que no tenían ni el templo ni tierra, y se dan cuenta que Dios no depende de un lugar, sino que lo descubren como un único Dios verdadero. Y este está en todas partes, no es solo un lugar o un pueblo. Y por último, tenemos a Jesús como la revelación final. Todo este camino llega a su punto más alto en Jesús, ya que él vivió en la historia con personas reales y mostró quién es Dios de una forma total. Los evangelios cuentan su vida no como una biografía normal, sino como un testimonio de fe. En Jesús, Dios se hace cercano, humano y ofrece salvación a todos. Entonces, en esta unidad no solo cuenta historia antigua, nos muestra cómo Dios siempre quiso acercarse a nosotros y que su revelación no terminó, sino que sigue viva hoy, especialmente a través de Jesús. Bueno, en esta tercera unidad vamos a hablar de la palabra de Dios, de cómo se revela en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Para comenzar, me gustaría plantear qué es la Biblia, que aunque parezca obvio y puede serlo en algún sentido, no lo es tan así. La Biblia, como sabemos, es el libro sagrado de los cristianos, está inspirado por Dios, donde Él mismo de alguna forma muestra su palabra, revela su voluntad y el plan de salvación. La Biblia fue escrita a lo largo de muchísimos años, desde 1200 a.C. hasta el 100 después de Cristo. Se escribió en distintos idiomas, hebreo, arameo, griego, por lo que puede parecer que la Biblia son distintos textos que no tienen nada que ver entre sí, pero en realidad son distintos textos que están conectados, que aunque sean de distintas culturas o distintos vocabularios, todos juntos arman un libro homogéneo, no heterogéneo, ya que todos buscan lo mismo, que es revelar la voluntad de Dios y su plan de salvación. La Biblia se divide en dos secciones. Por un lado, el Antiguo Testamento, donde se habla sobre la historia de Israel y la conexión de Dios con ese pueblo. También se habla sobre alianzas y promesas, como también sobre el Pentateuco, que es la primera parte, digamos, del Antiguo Testamento, que se habla sobre la creación, sobre Abraham, sobre el Éxodo. Luego tenemos lo que se llaman los libros históricos, donde se nos habla sobre los profetas, sobre los libros sapienciales, como pueden ser los Salmos o los Proverbios. Y luego, por último, tenemos los libros deuterocanónicos, donde se nos habla de la fidelidad, la oración, la esperanza, etc. Todo esto es anterior al nacimiento de Jesucristo, ya que el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo se dan en el Nuevo Testamento, donde se nos relata, como dije anteriormente, toda la vida de Jesucristo, como también el nacimiento de la iglesia tal y como la conocemos. Dentro del Nuevo Testamento hay un montón de cosas importantes, pero se me ocurrió destacar, por ejemplo, los cuatro puntos de vista que tienen los evangelios sobre Jesús, donde Marcos plantea que es un Mesías suficiente, Mateo que es el nuevo Moisés, Lucas resalta su misericordia y su conexión con la gente pobre, y Juan plantea que es el Hijo eterno de Dios. A su vez, también dentro de lo que sería el Nuevo Testamento, vamos a tratar lo que serían los hechos apóstoles, como por ejemplo la carta apostólica de San Pablo, el cual habla sobre la vida cristiana y el Apocalipsis y cómo triunfa el bien sobre el mal. Luego, por otro lado, cómo se transmite toda la fe, toda la palabra de Dios, todo lo que venimos diciendo, la voluntad de Dios, su plan de salvación, etcétera. Bueno, en el Dei Verbum se plantea que la fe y toda la voluntad de Dios no se transmite solamente mediante la palabra, sino también mediante hechos. Por ende, se plantea que la escritura más la tradición dan como resultado un único depósito de la fe, el cual es el más fuerte, digamos. Dentro del magisterio se tiene una tarea muy importante que es que se tenga una interpretación fiel de la Biblia, es decir, que no se salgan de los márgenes de lo que se puede decir y lo que no, de transgiversar la palabra de Dios a favor de alguien o de algunos para decir algo. Eh, y nos gustaría aclarar como grupo, y a mí principalmente me tocó esta unidad, que la Biblia puede parecer un libro viejo, pero sigue más vigente que nunca hoy en día. Tanto para los curas como para la iglesia, como las personas que practicamos la fe cristiana, nos sirve como una especie de guía de cómo vivir en el día a día, y también en la iglesia como una especie de guía sobre cómo, por ejemplo, dar las misas o cómo tratar a la gente a día de hoy. Por ende, me gustaría aclarar que la palabra de Dios y por ende la Biblia está viva, más viva que nunca, y se transmite a través de la fe, a través de la liturgia, a través del testimonio. Muchas gracias. Bueno, pasando a la unidad 4 llamada La Biblia requiere una interpretación. En esta unidad se va a hablar un poco sobre cómo fue escrita la Biblia y también un poco los métodos que hay para interpretarla. Como ya sabemos, la Biblia es interpretada por Dios, pero lo que lo escribieron fueron las personas. Y las personas lo escribieron en distintos lugares y momentos de la historia. Por eso tienen distintos contextos. Así que para poder entenderla bien se necesitan dos actitudes fundamentales. Una actitud más crítica, que básicamente para entender los distintos géneros literarios, y otra más creyente para reconocer que es palabra de Dios. Así que siguiendo, vamos a hablar un poco sobre los distintos géneros literarios que hay. El primero de todos, el narrativo, que básicamente cuentan hechos que vivieron las personas para un poco entender cómo es que Dios se manifestaba en la historia.
Luego tenemos por contrario el poético, que va más un poco al lenguaje más artístico, un poco sobre cómo se expresan oraciones, alabanzas, sentimientos y eso. Luego pasamos al sapiensal, que básicamente va un poco más por el lado de la experiencia, mostrando enseñanzas sobre la vida, así a uno lo invita más a reflexionar. Luego tenemos el profético, que básicamente eran mensajes que básicamente indicaban lo que Dios quería para su pueblo. Y por el contrario tenemos el epistolar, que eran cartas que iban dirigidos tipo a comunidades cristianas, dándole alabanzas, enseñanzas, ánimo, iba por ese camino. Luego tenemos el legislativo, que acaba un poco más con el orden, en este caso, que había normas o mandamientos que un poco mostraba el orden que tenía que seguir el pueblo, pero siempre siendo la voluntad de Dios. Luego tenemos el apocalíptico, que básicamente mostraba un poco de simbología o imágenes fuertes hacia uno, y le indica que a pesar del sufrimiento siempre Dios vence. Luego, como ya sabemos, en los modos de interpretación se puede leer e interpretar de distintas formas, ya que cada enfoque hace entender la palabra de Dios de manera distinta. Ahí existen distintos modos y estos se complementan entre sí, no se excluyen. El primero de todos es el histórico crítico, que va un poco más hacia el pasado, para entender, por ejemplo, quién es el que lo escribió, a quién iba dirigido, un poco el contexto. Por el contrario, tenemos el canónico, que es un poco más amplio, por así decirlo, que no es que entiende cada parte de la Biblia por separado, sino como que lo entiende por todo el conjunto de libros que pertenecen a la Biblia. Así un poco se puede entender el plan general de Dios y cómo puede aplicarse a la vida de hoy. Luego tenemos el sociológico, que va un poco más a la situación de las personas, cómo es que vivían, las estructuras sociales que existían. Luego, del contrario, tenemos el antropológico cultural, que va un poco más por los valores, la cultura que tenían. Así que estas dos últimas se podría decir que va un poco relacionado sobre el mundo en el que vivían, entender un poco el entorno en el que estaban. Luego pasamos al liberacionista, que se pone un poco más del rol del oprimido, del pobre, para entender y buscar apoyo en la lucha y en la liberación total. Luego tenemos más el feminista, por el contrario, que en este caso va más por el rol de la mujer para entender cuál era su papel y promoviendo siempre la dignidad de ella. Estas dos últimas se podría decir que serían más acercamientos contextuales para básicamente poner en diálogo la Biblia con las realidades que hay actualmente. Luego pasamos al fundamentalista, que no tiene mucha explicación, es interpretar la Biblia por lo que está escrito sin otro contexto. Luego tenemos la inculturación, que es básicamente traducir lo escrito en la Biblia por las distintas culturas que existen actualmente. Luego tenemos la litúrgica, o también conocida también como celebrativa, que es básicamente donde los textos bíblicos se hacen palabra viva. Es cuando, por ejemplo, Dios mismo habla a la comunidad. Esto se puede manifestar, por ejemplo, ya sea en una misa o en otra celebridad. Luego tenemos el lectio divino, que básicamente se basa no solo en leer la Biblia, sino meditarla, a sentirla y orar. O sea, básicamente es dejarse transformar por la misma.